González. Y del Día de la Accesibilidad que se celebra este 12 de mayo, a preguntarnos cuál es el coste de engañar a Hacienda, porque es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos y lo vamos a hacer como siempre con los expertos de Legalitas. Saludamos a Nuria Díez, abogada de Legalitas. Nuria, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Engañar a Hacienda tiene sus consecuencias y tiene su coste, ¿verdad? Sí, me temo que sí, efectivamente, así es. ¿Cuáles son las infracciones tributarias más comunes? Esas que nos solemos saltar pues para que la declaración nos salga a devolver y pensando que Hacienda no se va a dar cuenta porque nada, si es un pequeño pellizquito. Bueno, en realidad son bastante variadas. Lo que pasa es que, normalmente, solemos distinguirlas entre las que, aquellas que realmente hacemos adrede, vamos a decir, y las que realmente cometemos un poco por desconocimiento, ¿no? Pero en realidad las infracciones suelen ser, el intentar meternos algún tipo de deducción que no nos corresponde, intentar aplicar algún tipo de mínimo que tampoco nos corresponde, meter algún gasto que no deberíamos de meter y que lo hemos metido, y eso conlleva que finalmente si Hacienda nos pilla, pues nos genere una infracción, es decir, nos genere una sanción que se va a convertir en una infracción tributaria y por ende, nos va a llevar a pagar una cuantía económica. Y esa cuantía económica, me imagino que el importe de la sanción por cometer esa infracción, ¿entre cuánto puede oscilar? ¿De cuánto estaríamos hablando? Bueno, suele variar, es decir, el importe o la calificación de las sanciones es importante. Tenemos que tener en cuenta de que, la Ley General Tributaria determina la calificación de las mismas y pueden calificarse como leves, graves o muy graves. Y luego también, hay puntos, ¿no?, que agravan la situación. Pero lo normal o lo habitual, vamos a llamar, es que las sanciones suelen calificarse como leves y, suelen oscilar entre... Es decir, la calificación de leve implica una sanción de un 50%. Es decir, que si hemos dejado de tributar, 1.000 euros y realmente nos ponen una sanción y se califica como leve, pues nos van a poner una multa de 500 euros, que es el 50% de 1.000. Pero sí, perdona, Nuria. Disculpa, pero puede llegar a ser hasta un 150%, es decir, que podría ser de 500, de 100 o de 1.500, pero normalmente suele ser el 50%. No, lo que te iba a preguntar es que es cierto, que muchas veces, de forma consciente o inconscientemente, evitamos meter esa partida o ese gasto, por ejemplo, estaba pensando ahora en, si tienes una casa alquilada a medias con un hermano, que uno de los dos no lo declare. Es cierto que si la agencia tributaria no se entera, muchísimo mejor, pero si se enterara que no la hemos declarado, es cierto que antes la agencia tributaria te manda una notificación para que pongas remedio a ese fallo, consciente o inconsciente, ¿no? Claro, por eso yo al principio distinguía entre la gente que realmente lo hace de forma consciente y la gente que lo hace de manera inconsciente. Yo creo que eso es una parte importante, es decir, hay gente que realmente quiere, de alguna manera intentar que su fiscalidad sea inferior, es decir, que la tributación que tenga que genere su renta sea inferior, y hay gente que realmente por desconocimiento o porque ha habido un error o porque simplemente ha sido que se ha producido un despiste, lo que ha generado es que en definitiva se haya equivocado. Entonces hay, diferentes formas de hacerlo. Para la agencia tributaria esto no interesa, es decir, la agencia tributaria lo cuestiona todo o lo trata de todo de la misma manera. Entonces, si yo tengo una casa alquilada que la tengo con mi hermano y lamentablemente yo no la declaro y él sí, por ejemplo, o no la declaramos ninguno de los dos, pues lo que va a hacer la agencia tributaria es mandarnos una carta donde nos va a requerir información primeramente. Ese suele ser el modus operandi habitual, pero no siempre es así. Es decir, que cuando lo tiene muy claro y cuando sabe que realmente no lo hemos declarado, directamente nos manda lo que vulgarmente conocemos como una paralela,
y entonces ya directamente nos imputan los rendimientos. Pero normalmente nos suele mandar una carta donde nos requiere documentación para que aportemos toda la documentación relacionada con el alquiler, en este caso, en este ejemplo que ponemos, y a partir de ahí, bueno, pues ya deriva todo el procedimiento de comprobación. Porque claro, también todo esto, aparte de esas notificaciones por parte de la agencia tributaria, de esa paralela que muchísimos tememos cuando recibes una carta de la agencia tributaria, también claro, hay consecuencias penales de estas infracciones tributarias, de estas infracciones fiscales, ¿verdad? Bueno, en realidad no es del todo así. Es decir, para que tenga una consecuencia penal, ¿sí?, en realidad tiene que tratarse de un delito fiscal. Entonces ya estaríamos hablando de otro escenario. Es decir, normalmente cuando, pues lo típico, ¿no? Pues metemos una cosa que no debemos, o bien nos deducimos de algún lado que no deberíamos, o metemos una deducción autonómica que no nos corresponde. Eso se llaman infracciones tributarias, y esto va por vía administrativa, está, digamos, recogido en la Ley General Tributaria, y bueno, pues las sanciones son pecuniarias, entonces no tiene nada que ver con un delito penal, o sea, un delito que ya estaríamos hablando de que se tipifica en el Código Penal. Cuando ya hablamos de delitos fiscales, estamos hablando de que, bueno, pues sería necesario que, digamos, el importe de lo que defraudamos, por decirlo de alguna manera, exceda de los 120.000 euros. Entonces, bueno, no es lo habitual, es decir, existe evidentemente y lo vemos a diario en nuestro país, pero eso no quiere decir que los ciudadanos, digamos, habitualmente tengan este tipo de situaciones. No es lo habitual, pero sí existe y puede llegar a existir. Existen y es cierto, tienes razón que lo estamos viendo pues un día sí y otro también en los medios de comunicación y en las noticias. No nos vamos a engañar, pero me imagino, Nuria, que también pues recibiréis muchas llamadas de contribuyentes. Bueno, pues cuando hayan recibido esa notificación o la vayan a recibir, pues que os pregunten un poco qué es lo que pueden hacer a continuación, porque es verdad que cuando se reciben esas notificaciones, pues la primera reacción, un poco uno se asusta al imaginar pues la cantidad o lo que va ahora a pedirte Hacienda, pero ¿cuál sería el consejo o lo que le diríais a esos contribuyentes que se encuentren en esa situación? Y sobre todo que sean conscientes de lo que significa o del coste que puede suponer engañar a Hacienda. Bueno, pues la verdad es que me hace, quiero decir, que me gusta que me hagas esta pregunta en el sentido siguiente, y es que precisamente hoy por la tarde hablaba con un cliente que le había llegado una notificación de estas características y el señor estaba muy alterado, es decir, que bueno, pues estaba verdaderamente preocupado porque, claro, no tenía claro si realmente tenía que pagar una cantidad de dinero, si realmente iba a ir a la cárcel. Es decir, que la gente en el momento en el que ve una carta de Hacienda, pues siempre piensa que es lo peor y no tiene por qué ser así bajo ningún concepto. Entonces, lo que se le recomienda al cliente cuando llega una carta de estas características es, bueno, pues por supuesto ponerse en contacto con nosotros, hablar con un abogado, explicarle, primero ver la documentación que recibe, ver la notificación, y el abogado estudia y exactamente dice al cliente qué es lo que primero ha recibido y segundo las vías y alternativas que tiene. Bien, si hay una situación en la que realmente la agencia tributaria no tiene razón y sin embargo se le está imponiendo una sanción, hay que recurrirla, con lo cual Hacienda no siempre tiene razón, con lo cual hay que recurrirla. Ahora, si realmente la agencia tributaria, imaginémonos que yo me he deducido por vivienda habitual y no tengo derecho a deducirme por esa vivienda. ¿Sí? Perdona, es que me quedo ya sin tiempo. Creo que nos ha quedado claro, si no hablamos próximamente, porque es interesantísimo. Nuria Díez, abogada de Legalitas, gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ti. Hasta ahora. Adiós. Saludos, gracias.